Y a este montón que juntos somos, ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos no somos más. Este montón le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para proponer una combinación de imaginaciones. Sí, solía decir Eve Bonafini, la radio al fin y al cabo es un asunto que nos sucede en el teatro de la mente, en la azotea del cuerpo. Nosotros creemos estar en condiciones de proponerles este ejercicio. Si combinamos las imaginaciones, si presumimos que un programa se corre a un costado de lo que se considera la agenda y crea una propia agenda, ese viaje puede transformarse en una experiencia buena para todos, para todas, para todes. Y cuando decimos viajar y cambiar la agenda, no lo decimos para evadir realidades, sino para poder mirarlas desde otro punto de vista, para fortalecernos. Si se trata de una guerra cultural, si se trata de capítulos de batallas culturales importantes, trabajar siempre la agenda que proponen los poderes, que muchas veces son el enemigo, la agenda del enemigo, aunque sea para contrarrestarla o para discutir con ellas, resulta un poco cansador y por momentos desalentador. ¿Y qué pasaría si tuviéramos todos la agenda propia y la convicción respecto a lo propio? ¿Qué es lo propio y qué es lo ajeno? Como estamos seguros de que ese es nuestro camino, los invitamos a todos a caminar junto a nosotros. En este caso sería volar en un avión, en un Mirage. Llegar dentro de 2 horas a un lugar en que estemos mejor. Porque, ¿cómo cuesta? Pero el asunto siempre ha sido los soles y las flores, las luchas que duran para siempre. Estoy usando este vocabulario porque hoy, 30 de abril, es el aniversario de la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo, como sabrán. Ocurrió hace 48 años en plena dictadura militar en 1977. Es decir, hoy es un día de celebración de la memoria, de la verdad y de la justicia, que Madres de Plaza de Mayo, cuyo eslogan es "La lucha es para siempre", en esta oportunidad aprovecha para conmemorar la primera marcha, los 17 años del Centro Cultural Nuestros Hijos, el ECUNI, en la ex-EXMA, los 25 de la fundación de la universidad y los 20 años de la radio que hay Besoño, la M530. Todo eso junto, esta tarde, a partir de las 19, en el ECUNI, en un sitio de la memoria que cuando Eve conoció y visitó por primera vez con Teresa Parodi, ella misma nos contó esta escena, ideó como un lugar que en medio de la tragedia de la que fue testigo fuera repletada de dibujos de soles y flores, de esperanza y de belleza, de lo que nunca muere, como el instinto, como la búsqueda de la verdad, lo que permanece en nosotros más allá de los pesares. Es bueno recordar, es bueno hacer memoria en un país olvidadizo, con una posibilidad de un olvido casual y un olvido causal, que cuando nadie hablaba, cuando todo estaba prohibido, cuando todos temían, cuando muchos se escondían debajo del colchón, un grupo de 14 mujeres, un día como hoy, todas ellas madres de desaparecidos por la dictadura, se reunió en Plaza de Mayo e hizo la primera ronda. La primera ronda fue una obligación de las circunstancias. Los decretos que regían por entonces el manejo de la sociedad prohibían la reunión de muchas personas en un sitio público para evitar las manifestaciones. Y la orden de la policía, cuando esas mujeres, de ellas no se conocen el nombre de dos, todas usaban nombres de fantasía o una parte del nombre para que luego no pudieran ser identificadas, al recibir la orden de circulen, empezaron a girar en torno a la pirámide. Una de las primeras visibilizaciones ya en democracia de la lucha de las madres, que era muy ignorada,
por el poder político, pese a que allí había transcurrido el juicio de las juntas, pese a que ya había acontecido el show de los cadáveres, pese a que ya había pasado bastante agua bajo el puente, fue esta canción del inglés Sting. A distancia, cuando de eso no se hablaba en buena parte del mundo, escuchó las historias de las madres argentinas y chilenas e hizo una canción que grabó en inglés y luego cantó en castellano y en inglés también. Cuando Sting vino en el 86 por primera vez a la Argentina, un gigantesco concierto en River, y luego, cuando se presentó con Amnistía Internacional al año siguiente, invitó a las madres a sus escenarios. Bailó con ellas. Hizo, como ocurrió con otros músicos, con otros artistas, con una parte del periodismo, una tarea gigantesca. Hasta entonces, por ejemplo, los músicos de Argentina tenían discreta y escasa relación con las madres. Así como en el año 78, una entrevista para la televisión holandesa, que rompiendo el cerco de la dictadura fue a la Plaza de Mayo, sirvió para que una parte del planeta se enterara de qué había ocurrido aquí y de qué estaba ocurriendo. Los medios de Argentina no lo publicaban. En la década siguiente, cuando la lucha no había cesado, fue la música la que llevó un mensaje universal. La primera marcha no fue con los pañuelos vinieron después. Algunas de las primeras marchas sorprendieron a los servicios de inteligencia, después todos estaban al tanto. Después vendría la infiltración de los grupos de derechos humanos y de las madres de Plaza de Mayo por parte de Alfredo Astiz, uno de los asesinos más temibles de la dictadura, que es el mismo al que hoy Patricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei quieren darle una prisión confortable, quieren llevarlo a una cárcel VIP, mientras purga una condena que en su caso tardó mucho en llegar. Nadie sabía cuando, para reconocerse en el espacio público, las madres decidieron ponerse un pañuelo blanco, que ese pañuelo blanco se convertiría con el paso del tiempo en un símbolo universal de las luchas. Otras luchas, incluyendo las luchas del feminismo en el siglo XXI, heredaron la costumbre del pañuelo. Si se apunta solo a lo político, no se entiende el fenómeno de las madres de Plaza de Mayo. Si se saca el contenido político, tampoco se entiende. Hay una cosa humana, de lesa humanidad, diría yo en el principio de todo. ¿Alguien se imagina un dolor más grande que la pérdida de un hijo? El secuestro, la tortura y el asesinato, más la desaparición del cadáver de un hijo y el robo de un bebé. ¿Alguien se imagina un infierno más grande que eso? Pero si nos quedamos solamente en lo humano, que ya es fortísimo, y no entendemos lo político, eso fue producto de una dictadura y de un plan sistemático. Y la lucha, que fue variando con el paso del tiempo, cambia cuando hay la certeza de que los que se llevaron con vida ya no tienen vida, y entonces la lucha da un giro copernicano. Ya no es la esperanza de recuperar con vida a los hijos desaparecidos, es la esperanza de generar un mundo más justo donde estas cosas no ocurran más. Por eso la consigna de los soles y las flores, por eso la alegría, por eso Eve dijo una vez: el día que yo parta,
no me lloren, hagan una fiesta, bailen. Y aunque a veces el baile, como ocurre bajo el gobierno de Javier Milei, es bailar arriba del Titanic, en la cubierta del Titanic, y aunque a veces no haya más remedio que llorar, la idea de por sí que el nombre de las madres no sea asociado solo a la tristeza, sino también a la creatividad, a la búsqueda de belleza, al arte, a la trascendencia y al debate político, es una lección inolvidable. El otro asunto, el carácter colectivo de la lucha. En la biografía de Demetrio Iramaim, Eve Bonafini cuenta que cuando el Comité del Nobel decidió entregar un premio Nobel de la Paz a los luchadores por los derechos humanos en la Argentina, tras visibilizarse esta situación con la entrevista de la televisión holandesa en la Plaza de Mayo, con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le ofrecieron a ella el Nobel, su respuesta fue: si es a las madres como organismo, sí; si es a mí sola, yo no puedo, porque yo soy parte de un colectivo, y como el premio se da a una persona y no a un colectivo, dice Eve en la biografía de Demetrio, fue a parar a manos de Antonio Pérez Esquivel, que a su vez socializó el premio, consideró que no era solo para el servicio de paz y justicia, sino para la lucha global de los derechos humanos. Eve, su voz, su testimonio, al principio, cuando a las madres les pedían documentos, típico de la dictadura, para desalentarlas, y cuando querían llevarlas presas de a una y decían ir todas presas. Nosotros lo que hacíamos era quedarnos en la plaza, pero realmente no teníamos cómo. Por eso empezamos a inventar cosas. Esto que de nosotros tratar de que cuando le pedían el documento a una persona, a una madre, cuando terminaba la marcha o lo que podíamos hacer pocos minutos, el policía venía y le pedía el documento a la madre más tímida, a la que venía el primer día. Le sacaba el documento y claro, esa madre se moría de miedo, después no quería volver. Entonces un día dijimos, no, mira, cuando le pide el documento a uno le damos todas. Y en aquella época tenían un digicón en los autos, ¿no? La gente no sabe qué digicón ahora con todo lo fantástico que hay ahora, pero bueno, era un aparatejo y tenían que meter documento por documento. Entonces en vez de 3 minutos de carne a la parada nos quedamos media hora, porque el tipo tardaba un montón en pasar cada documento. Pero ya no era de una, ya eso nos hacía cada vez más unidas, porque ya no era de una, era de varias. Entonces un día que le dimos como 300 documentos, el tipo se hartó, dijo, basta, que vamos a hacer con estas minas, no podemos. Entonces nos empezaron a llevar presos. Y sí, otra vez de a una. Y nos encerraban en una celda con un muerto, nos rigoreaban, y también decidimos ir todas presas. Cuando iba una, teníamos todas las que nos animábamos, teníamos que ir presas. No es cierto que las madres nunca tuvieron miedo. Lo cierto es que supieron cómo lidiar con el miedo. No tener miedo no es humano. No tener miedo es de inconscientes. Los valientes tienen miedo, solo que saben qué hacer con el miedo. Los irresponsables no tienen miedo. Los primeros pañuelos blancos no fueron pañuelos blancos. Muy simbólicamente, fueron pañales. Mucha gente no recuerda los pañales de tela en la era de lo descartable. Madres reclamando por la aparición de hijos, madres y luego abuelas luchando por la aparición de los bebés secuestrados, y esas madres y las que luego serán abuelos, abuelas, poniéndose un pañal en la cabeza. Más simbolismo imposible, más delicadeza en la elección del símbolo no existe. Eve, contando la historia del primer pañuelo blanco. Como nos llamábamos por el nombre nada más, o el sobrenombre, no nos conocíamos, ni sabíamos dónde vivían. Nadie podía caminar, o algunas no podían caminar, desde San Cayetano a Luján. Entonces, mira, yo voy a entrar en Rodríguez, yo voy a entrar en Moreno. Cada una tomaba el tren y se bajaba en un lugar o caminaba. Pero ¿cómo nos encontrábamos? Ya habíamos empezado a trabajar en grupo, ya éramos un grupo. Y para que nos vieran, si no, sos invisible. Y entonces
Dice, bueno, podemos llevar un moño, un bastón con un moño. No, no, porque rojo no se ve, azul no se ve. Una dijo, bueno, un pañuelo blanco. Y una dijo, ah, no, un pañuelo no, un pañal. ¿Tienen un pañal guardado de los hijos que antes no eran descartables? Y todas teníamos uno, así que el primer pañuelo fue un pañal. Y después de un tiempo se empezó a decir, la gente que iba por esos lugares cerca de Luján decía, esas mujeres del pañuelo blanco que gritaban por sus hijos. Porque claro, en toda la marcha de Luján se hablaba, se rezaba todo el tiempo, nada más que yo, por el Papa, por los curas, por los obispos, lo menos. Entonces nosotros empezamos a gritar, a rezar fuerte y a pedir por los desaparecidos. Y ahí no nos acompañaba nadie, pero nos tenían que escuchar. El grupo Canticuénticos con León Gieco en el tema Vuela pañuelito blanco. Vaya si la historia ha volado y ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Es bueno recordar que cuando no hubo más remedio que reconocer que existían las madres, cuando la prensa, que colaboraba muchísimo en general con la dictadura, empezó a narrar, aún en contra, las madres dieron un paso adelante. Por ejemplo, pudieron ser solicitadas en los grandes medios de comunicación, aunque algunos se negaron a publicarlas, pidiendo a figuras de renombre mundial, como Jean-Paul Sartre o Jorge Luis Borges, que firmaran las solicitadas. Cobraron entidad. A veces, aunque te nombren en contra, eso te da la posibilidad de la existencia en público. Y después habría que subrayar el proceso de evolución, no solo de la lucha, de las consignas y de los métodos de Madres de Plaza de Mayo, sino también la evolución personal de sus dirigentes. La de Eve en público fue portentosa. Y esta concepción de la lucha es para siempre no se quedó, como está claro, en la ronda de los jueves, ni solamente en el testimonio. Además de la protesta, hubo una propuesta, la fundación de una universidad, la fundación de un medio de comunicación, un centro cultural, el ECUNI, que pese a las embestidas del actual gobierno nacional, la desfinanciación, que incluye a todos los organismos de derechos humanos, está ahí para ser la sede de todos los artistas, de todos los ciudadanos que quieran ser parte de un colectivo. Las Madres de Plaza de Mayo, en la famosa entrevista con la televisión holandesa durante el momento del Mundial 1978, que permitió, desde marzo del 76 hasta ahí no había ocurrido, el ingreso en masa de periodistas extranjeros, la mayoría de los cuales estaban curados por la dictadura. Es decir, hubo periodistas a los que se rechazó que vinieran, no los acreditaron para el Mundial, no los dejaron entrar, pero entre los que ingresaron estaban los holandeses dispuestos a contar la historia. Es también el recuerdo de Eve de eso. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso es lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron. En particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos 4 todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país, miles. Es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si han sido llegados a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver. Qué emoción ver las imágenes.
cuando las madres estábamos más desperdigadas, cuando estábamos sufriendo todavía la desaparición y asesinato de las 3 compañeras, aparecieron los holandeses a darnos esa mano increíble y así nos conoció el mundo. Cada uno decía lo que quería, como lo sentía, lo que le pasaba dentro. Ese día fuimos muchos a la plaza porque nos habían anunciado que iban a venir y la verdad que fue increíble. Por eso lo queríamos recordar, que los holandeses, todos jugadores, periodistas, mujeres y hombres, nos dieron ese gran abrazo. Gracias al pueblo holandés. Esa marcha fue el jueves 1 de junio del 78, comenzaba el Mundial. Un detalle técnico, fue transmitida en vivo por la televisión holandesa. La dictadura no lo supo, pese a que la plaza estaba repleta de policías. Cuando miramos las imágenes, las compartimos en el streaming de la M530 en YouTube. Impresiona la juventud de algunas de esas madres. Cuando escuchamos a Eve, seguían las desapariciones en el 78, continuarían en el 79, en el 80. Pero lo que ocurrió es que la televisión holandesa mostró lo que la dictadura negaba, con el testimonio de las madres, y a partir de entonces el mundo completo accedió al testimonio de los horrores. La estrategia de la Junta, la desaparición, no tienen entidad, dijo Videla en una conferencia de prensa, no son. Cambió piramidalmente el modo en que se tomaba lo que ocurría en la Argentina. Y el contraste con la fiesta de todos, el Mundial de Fútbol, ideado por la dictadura, que lo heredó, como un gran operativo de demostración de que Argentina era un país en que éramos derechos y humanos. En rigor se violaban los derechos humanos con un gobierno de derecha militar. Pero otra vez, cuando se analiza el momento, la época, se ve que si no hay complicidad de la comunicación, independientemente de que los militares habían intervenido y manejaban los canales de radio, los canales de televisión y las radios, es fácil engañar a una población. Y en cambio, es muy difícil cuando los medios transmiten, aunque sea un pedacito así de la verdad, que la mentira se perpetúe. La canción de homenaje a Eve, publicada por Teresa Parodi, la primera directora de Lecuni, con León Gieco y Víctor Heredia de invitados en su último disco. Es la canción que Teresa canta invitando a golpearse el pecho, como si el corazón fuera la relación con la percusión de la versión original. Así que a los 48 años de aquella primera marcha, de aquellos primeros encuentros de las madres, la consigna Soles y Flores 2025, la lucha es para siempre, calza a la perfección en nuestro modo de concebir las realidades.